Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, a la Universidad de las Islas Baleares. Y bueno, encantado de estar aquí con tantas caras amigas y conocidas. Me pongo el micrófono. ¿Me escucha ahora? Perfecto, ¿no? Bien, efectivamente mi ponencia de hoy va a tratar sobre las relaciones de la corte de Carlos II con la monarquía electiva de Polonia durante el reinado de Juan Sobieski. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es un poco contextualizar de qué estamos hablando cuando nos referimos a Polonia en la Edad Moderna. Polonia, bajo mi punto de vista, es una monarquía dual en un doble sentido. Es una monarquía dual territorialmente, porque el Reino de Polonia estaba compuesto por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, desde la Unión de Lublin de 1569, y es además una monarquía dual, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista político, porque, como vemos aquí, se trata de una monarquía electiva. Es una monarquía en la que el rey venía elegido por la aristocracia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se veía esta monarquía desde la corte de España en tiempos de Carlos II? Aquí os he traído un extracto de la compendiosa geografía del flamenco Francisco de Aferden. Francisco de Aferden era el secretario de la reina Mariana de Neoburgo, que dedica esta obra en 1697, es decir, un año después de la muerte de Juan Sobieski, a Carlos II. Como podéis ver, voy a leer más o menos textualmente, porque hasta hoy han mantenido los polacos el derecho a elegir a sus monarcas, que en medio de serlo gobiernan con limitación aristocrática. Eso es un punto muy importante. Pues en materias de Estado necesita su resolución del consentimiento de los senadores. Esta es la duplicidad política de la que hablaba, es decir, es un rey elegido por la aristocracia con un poder muy limitado por parte de la dieta de los nobles. Bien, hecho este contexto, ¿cuáles son los primeros puntos de contacto entre Sobieski, que ahora veremos, y la monarquía de Carlos II? Bien, el 10 de noviembre de 1673 muere el rey Miguel I Korybut y justo un día después se produce una gran victoria polaca contra los turcos en Chocim. Al frente de las tropas polacas está el gran general de la corona, o como se llamaba en polaco, el hetman, Juan Sobieski. Juan Sobieski ya por aquel entonces era considerado en la corte de España como un destacado pro-francés, porque él se había educado en Francia a los años 40 junto a su hermano y además estaba casado desde mediados de la década de los 60 con una dama francesa, María Casimira de la Grange-d'Arquien, que era una dama de la reina María Luisa de Gonzaga de Abes, esposa de Juan II Basa. Bien, la regencia de Mariana de Austria decide enviar para esta coyuntura electoral a una de las personas que será uno de los diplomáticos más destacados del reinado, Pedro Ronquillo, que posteriormente será embajador en Londres, entre otras cosas. Pedro Ronquillo llega a Varsovia con carácter de enviado extraordinario y allí su misión, en principio, es dar el pésame a la reina viuda, Leonor María Josefa de Austria, pero lógicamente su papel principal será apoyar la candidatura austríaca al trono polaco, de modo que junto con el enviado imperial tratarán de que sea elegido rey de Polonia el príncipe Carlos de Lorena, futuro Carlos V de Lorena, que todos conocemos, generalísimo de los ejércitos imperiales. Y luego tenemos, lógicamente, siempre metiéndole a la llaga, a Luis XIV. Como todos sabemos, como indicaba Francisco antes, el gran enemigo de la monarquía en estos años. Luis XIV enviará como enviado extraordinario al obispo de Marsella, al obispo Janson, y si bien al principio tendrá un candidato propio, se dará cuenta que es mucho más útil apoyar a Sobieski, que como decíamos era un candidato pro-francés, por lo tanto le financiará con una cuantiosa cantidad de dinero y Sobieski, finalmente, no voy a entrar en muchos detalles de este proceso electoral que ha sido estudiado ya por Miguel Conde Pazos, etc., será elegido en mayo de 1674 rey. Juan Sobieski no solo había usado los fondos franceses, sino que había rodeado Varsovia con sus propias tropas, que son las tropas de la República de Polonia. Bien, lógicamente esto desde la corte o desde la diplomacia española se ve como un traspiés, como indica el propio Pedro Ronquillo a su colega, el tercer marqués de los Balbases, a la sazón embajador en Viena. Cuán mala podía ser la elección, así ha sucedido. Es decir, había sido un desastre. No obstante, ya en fechas tan tempranas como diciembre de 1682, por parte de la monarquía de España se busca un acercamiento que por otra parte ya venía propugnado por el propio Juan Sobieski. ¿Por qué? Pues por la coyuntura. La coyuntura era que había una guerra contra el turco y el mejor aliado que podía tener era la Casa de Austria, el emperador.
A esto hay que sumar las presiones desde Roma, desde la Santa Sede, puesto que el Papa Inocencio XI pues, estaba intentando formar en aquellos momentos una liga para combatir a los infieles. Como decía, en diciembre de 1682, Carlos II hace merced al primogénito del rey de Polonia, el príncipe Jacobo Luis Sobieski, del Toisón de Oro, que como sabemos es la orden de caballería más importante de la Casa de Austria y por supuesto que concedía al rey de España. Eso es importante porque, como indico aquí, su padre, Juan III Sobieski, nada más subir al trono, había recibido de parte de Luis XIV la Orden del Santo Espíritu, es decir, la máxima orden de caballería francesa, y esto significaba un cambio absoluto en la vinculación política de los Sobieski, porque pasaban de vincularse a la Casa de Francia a vincularse a la Casa de Austria. No obstante, como vemos ahí, pasarán 9 años hasta que Jacobo Luis Sobieski reciba o se les ha impuesto el collar de Toisón de Oro, porque lógicamente los Sobieski tratarán de contemporizar, porque no quieren perder tampoco el favor de Francia. Bien, pero ¿cuál es el momento culminante? Todos lo sabemos, en la carrera política y por qué ha pasado la historia Juan III Sobieski. Juan III Sobieski es ese Miles Christi, ese héroe de la cristiandad que liberó Viena del sitio de los turcos el 12 de septiembre de 1683 en la batalla del Monte Calender. Lógicamente, este hito absoluto, que incluso ha sido recordado en fechas recientes o más o menos recientes por el Papa Juan Pablo II, tenía que ser lógicamente cumplimentado por el rey de España. El rey de España, Carlos II, decide, cuando llegan las nuevas de la victoria de Viena, mandar a una persona de calidad en su nombre para cumplimentar al rey de Polonia. La persona elegida será ni más ni menos que el príncipe Leopoldo Filipo de Montecuccoli, caballero de Santiago, camarlengo del emperador, e hijo del insigne general Raimundo de Montecuccoli. Esta persona, que lógicamente estaba en la corte de Viena, viaja a Polonia en abril de 1684. Allí se encontrará con Juan III Sobieski en la ciudad de Yavarov, que creo que hoy está en Rusia o Ucrania más o menos. Claro, Juan Sobieski es un rey guerrero, es un rey itinerante, se va moviendo a lo largo de toda la frontera combatiendo a los turcos y a los tártaros. Bien, allí cuando Leopoldo Montecuccoli encuentra a Juan Sobieski, es cumplimentado con toda una exageración de honores, de regalos, bailes, fiestas de todo tipo, banquetes. Claro, a Juan Sobieski lo que pretendía es, a través de la figura del enviado extraordinario de Carlos II, cumplimentar al rey de España. Un rey de España que era visto en estas fechas de 1684 como una fuente absoluta de prebendas, de dineros y de fuentes que lógicamente él necesitaba para financiar a sus ejércitos. Es interesante esta relación de este viaje que hace Montecuccoli, un documento que he encontrado en Simancas, que hace al marqués de Borgomanero, que era el embajador en Viena en aquel entonces, donde relata pues, todos los días lo que fue haciendo y cómo estos honores no habían sido otorgados a ningún otro embajador, ni siquiera al embajador de Luis XIV. E incluso, como he puesto ahí, el propio Juan Sobieski le regalará la capa. La propia capa que él llevaba se la regalará al príncipe de Montecuccoli. Esto en la Edad Moderna, lógicamente, tiene una simbología enorme. Bien, no obstante, como venía siendo tradicional ya a lo largo del siglo XVII, aunque es verdad que en tiempos de Felipe IV sí que había habido una representación más permanente en Polonia, realmente los asuntos polacos se van a llevar siempre desde Viena. Entonces, las dos personas encargadas de estos negocios serán otro de los grandes diplomáticos del reinado, Carlo Manuel Edeste, marqués de Borgomanero, se van encargado de llevar los asuntos polacos, lógicamente vieneses, entre 1681 y 1695, y posteriormente a su muerte será sustituido por Fray Juan Santa María Alonso de Valeria, obispo de Solsona y luego de Lérida, que lo será en los años finales del reinado. Y esto, digamos que sería, hablando en términos modernos, la acción diplomática española en Polonia. Pero ¿cuál fue la acción diplomática del rey Juan III Sobieski hacia España? Os he puesto en este cronograma, como podéis ver, sí que habrá, por parte del rey de Polonia, sí que habrá una representación permanente en la corte de España con estas tres personas. Ahora iré detallando cada uno de ellos, pero en primer lugar el conde Piotr Nikolai Korytynski, enviado extraordinario. Posteriormente el abad Vincenzo Dini, que lo será durante 14 años, primero como representante y luego como enviado extraordinario. Y ya en los últimos años del reinado de Juan III Sobieski, el barón, luego conde de Berlés. Bien.
la alegación de Piotr Nikolai Korycinski, Piotr Nikolai Korycinski era un eclesiástico, pero era conde de Pilka, era general de Santo Sepulcro de Jerusalén, y llega a España con el carácter de enviado extraordinario, importante otra vez la dualidad, del rey y la República de Polonia, ¿vale? Él llega a mediados de 1679, pasa brevemente por Madrid, de ahí va a Lisboa. En Lisboa tratará de buscar fondos de las cortes lusas que estaban reunidas, un desastre, no conseguirá ni siquiera un real, y volverá a España a finales del 79, donde tendrá primera audiencia con Carlos II y presentará los puntos principales que él o que su amo reclamaba, que eran el cobro de las décimas eclesiásticas de Italia e, importante, la herencia de Juan II Casimiro Basa, las famosísimas sumas napolitanas. No voy a entrar porque esto me daría para otra ponencia, pero las sumas napolitanas son la herencia de la reina Buona Sforza, estamos hablando de mediados del siglo XVI, que era una serie de réditos sobre la aduana de Foggia en el Reino de Nápoles, y los derechos que tenían los Basa, los reyes de Polonia, del Principado de Rossano, el Ducado de Bari, etcétera, etcétera. Bien, como veo ahí, o como escribo ahí, fracaso también. El Consejo de Estado se reunirá en febrero de 1680, analizará todos los puntos propuestos por Korycinski y recomendará al rey. El rey así se conformará con despedirle con buenas palabras. Ya veremos, es que él se irá con las manos vacías y morirá en París. Bien. Este epígrafe, como veis, lo he titulado Diplomacia en tiempos de guerra, porque claro, estamos en los momentos decisivos de la Guerra de la Santa Alianza, es decir, la Casa de Austria contra el Imperio Turco. El que sustituirá, por así decirlo, a Korycinski será este abad italiano, modenés para más señas, Vincenzo Dini, que no era un cualquiera. Vincenzo Dini era un experimentadísimo diplomático que había cumplido ya misiones para el duque de Módena, para la Serenísima República de Venecia y para el duque de Saboya. Y como enviado del duque de Saboya en Madrid, lo llevaba siendo desde el año 1665, es decir, para este entonces llevaba ya 15 años a la corte de España, conocía perfectamente los resortes del poder, los ministros, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, no hace una elección casual, sino que elige una persona que, lógicamente, considera que le va a poder ayudar. En un primer momento, él tiene carácter de representante, pero en el año 83, probablemente por la coyuntura del sitio de Viena, etcétera, etcétera, se le eleva el rango a enviado extraordinario. Tampoco es aquí el momento de hablar de los distintos tipologías de agentes, representantes, enviados extraordinarios, embajadores, etcétera. Pero esto, lógicamente, tenía una importancia. Hay un problema enorme con sus credenciales que tampoco entraré, pero bueno, finalmente ocupará este cargo. Él se va a dedicar en estos primeros años principalmente a seguir reclamando el cobro de las décimas eclesiásticas de Italia, con poco éxito, porque os diré que había pasado un mes de la liberación de Viena y aún no se había cobrado absolutamente nada, con un ir y venir de acusaciones entre los ministros pontificios, los ministros españoles y las reclamaciones del propio Dini. Uno de los temas más curiosos que me he encontrado es que él va a reclamar o va a pedir al rey de España para el hijo segundo, el segundogénito de Juan Sobieski, el príncipe Alejandro Benedicto, que por cierto tiene una tumba en Roma espectacular, el priorato de la Orden de San Juan en Castilla y León, porque había vacado, había muerto el gran prior Íñigo de Belandia, que a su vez había sustituido a que todos conocemos, don Juan José de Austria. Claro, estos prioratos rentaban ni más ni menos que 40.000 ducados al año, sin tener en cuenta el enorme patrimonio que la religión de San Juan tenía en La Mancha. Todos conocemos, todos los pueblos de Castilla-La Mancha se llaman San Juan de algo, la religión de San Juan. Bien, lógicamente el Consejo de Estado considera que no se puede sacar del reino estas rentas. O no se puede sacar de la dinastía, porque recomiendan que faltando un infante de Castilla, que como sabemos no habrá, podría ser un hijo del emperador, es decir, uno de los archiduques. No obstante, finalmente, Carlos II decide que se mantenga la sucesión natural de la religión de San Juan en la persona del baile de Lora, que el baile de Lora, digamos, que era el segundo en la línea sucesoria de la religión de San Juan. Lo que sí se obtendrá es una pensión de 10.000 escudos en Sicilia ese mismo año, que concederá Carlos II graciosamente a uno de los hijos de Juan III Sobieski, después del desastre de las armas cristianas en el primer sitio de Buda, actual Budapest. Y esto, digamos, sería, entre comillas, diplomacia oficial, pero también hay una diplomacia familiar, una vinculación familiar, porque en el año 1691, Jacobo Luis Sobieski, el primogénito del rey de Polonia, se va a casar con la princesa
Palatina Eduviges Isabel de Neburgo, que era la hermana de la reina de España y de la emperatriz Leonor. Es decir, el primogénito del rey de Polonia era, a partir de entonces, cuñado de Carlos II y cuñado del emperador Leopoldo, lo cual es bastante importante. Leopoldo va a conceder una pensión a la pareja y a su vez va a concederles el Principado de Olawa en Silesia. Básicamente ellos se van a trasladar allí, van a permanecer allí hasta comienzos del siglo XVIII. Por lo tanto, vinculación familiar entre las cortes de Varsovia, de Madrid y de Viena. Pero también va a haber una vinculación política con los Neburgo, porque la muerte de Vincenzo Dini, del cual he hablado anteriormente, va a otorgar a Juan III Sobieski la posibilidad de vincularse políticamente con la reina de España, no solo familiarmente. ¿Por qué? Porque él va a elegir, y esto tampoco es casual, como nuevo enviado extraordinario, aquí lo vemos, a Sigrid Herbold von Berlepsch, es decir, el hijo primogénito de la baronesa de Berlepsch, la dama de confianza, la dueña de honor de la reina de España, la archiconocida Perdiz, como le llamaban los madrileños, probablemente la señora más odiada de la corte en aquel momento, y que era la cabeza de la camarilla alemana de la reina de aquel entonces, junto con el Christian Gelen, bueno, en fin, el padre Chiusa, etcétera, etcétera. Carlos II, lógicamente, tratando de hacer feliz a su esposa, va a favorecer también a este señor, al barón de Berlepsch, le va a conceder un hábito de Alcántara y encomiendas muy jugosas como son las de Belvis y Navarra. Y esto implicará que los Sobieski se van a vincular políticamente con esta camarilla para tratar de conseguir o seguir consiguiendo fondos, porque estamos ya en la fase final de la guerra de la Santa Alianza, ¿vale? Bueno. No obstante, la vía española, como pongo aquí de los Sobieski, acaba en principio el 17 de junio de 1696, que es cuando Juan III Sobieski fallece en el Palacio de Wilanów, a las afueras de Varsovia. Se va a abrir un periodo de interregno bastante amplio. Va a haber varias candidaturas al trono. Una, lógicamente, va a ser la candidatura del primogénito del rey, Jacobo Luis Sobieski. Jacobo Luis Sobieski, por otra parte, que trataba de ser torpedeado por su propia madre, que prefería que fuese elegido uno de sus otros hermanos, o Alejandro Benedicto o Constantino Vladislao. Los Sobieski andan a la gresca entre ellos. Luego hay otra candidatura de Carlos Felipe de Neoburgo, el otro hermano de la reina María de Neoburgo, el príncipe de Conti por la parte francesa. Pero bueno, va a llegar este señor, Federico Augusto de Sajonia, conocido como el Fuerte, con un ejército de los más potentes en aquel entonces, uno de los principales aliados del emperador en la guerra contra el turco, y que además tiene dinero contante para pagar a los electores polacos. Porque esto ya el propio embajador, el obispo de Solsona, obispo de Lérida, cuando comunica a Carlos II la elección de Sajonia, lo que viene a decir al rey, a Carlos II, es que no se había gastado un duro en elegir al príncipe Jacobo Luis Sobieski y que los polacos eran muy ávaros y lo más importante aquí era el dinero y el dinero, le decía a Carlos II. O sea, como fuera, como decía, viene elegido Federico Augusto de Sajonia el 27 de junio de 1697. Jacobo Luis Sobieski permanece en Olawa, en el principado que le había otorgado Leopoldo, el emperador Leopoldo. Y bueno, ellos, apartados del trono y apartados ya de la dignidad real, van a tratar por todos los medios de usar sus conexiones familiares con Madrid y con Viena, pues, para no perder ese estatus que habían tenido durante todos estos años. Jacobo Luis Sobieski trataba de obtener una pensión, reclamará en 1698 una pensión que decía se le había concedido en 1684, cuando se le había concedido el Toisón. En la Corte de Madrid dirán que sí, que muy bien, pero que no nos acordamos, entonces le dirán no te vamos a dar nada. Y un tema muy interesante es el tema de la investidura del Principado del Piombino. La reina María Casimira, la viuda de Juan III Sobieski, que se había trasladado a Roma, hará llegar un expreso a Viena diciendo que el príncipe Ludovici, el príncipe del Piombino, había fallecido y como no había sucesores varones, ella iba a reclamar para su hijo este feudo imperial. Es interesantísimo este ir y venir entre Viena, Olawa, Roma, Nápoles, porque el Principado del Piombino pertenece al reino de Nápoles. Finalmente se decidirá tampoco otorgar este Principado del Piombino a Jacobo Luis Sobieski, se otorgará a una de las hermanas del príncipe fallecido, porque digamos que en este feudo no estaba excluida la sucesión femenina.
Entonces, lógicamente, ellos tampoco tendrán esto. Incluso el emperador Leopoldo incluso tratará de conseguir el virreinato de Nápoles para Jacobo Luis Sobieski, tampoco se conseguirá, porque decían que, bueno, podía llegar a un enfrentamiento con el nuevo rey de Polonia y no convenía. El nuevo rey de Polonia, lógicamente, verá al hijo del anterior rey como un peligro absoluto. Y ya para concluir, bueno, antes hablaba Francisco, ¿no? Al principio, bueno, este reinado se ve como un desastre, decadencia absoluta, se cae por todos sitios. Bueno, realmente, ¿cómo se veía en aquel momento? Pues bueno, en aquel momento realmente los príncipes, las repúblicas europeas, los potentados, seguían viendo a la monarquía de España como una fuente absoluta de pensiones, de prebendas, de tratamientos. Es decir, al final el rey de España era el monarca territorialmente más grande, era un monarca que podía otorgarte un feudo en el reino de Nápoles, podía otorgarte un feudo en los Países Bajos incluso, podía otorgarte un tochón de oro, lo cual para una dinastía, como pongo ahí, Parmenú, que estaba tratando de abrirse un espacio entre la sociedad de príncipes, que diría Lucian Belley, pues era importante. Y bueno, ese tratamiento, el Jacobo Luis Sobieski, además de ser cuñado, venía tratado de primo. De hecho, cuando se le concede el toisón de oro, se le dice, recomienda por parte del greffier que se le dé tratamiento de primo a Jacobo Luis Sobieski. Bueno, entonces, los Sobieski van a ver a la monarquía de España como ese centro irradiador que nos va a permitir abrirnos un espacio en la Europa de los príncipes, como decía, a imagen y semejanza de lo que habían hecho otras dinastías anteriormente, los Basa, que habían sido también una dinastía electiva, que se había vinculado con la Casa de Austria, y otras dinastías menores, como los Neoburgo y los Lorena, que también a través de esa vinculación con la Casa de Austria, bueno, los Neoburgo todos sabemos lo que pasó con ellos, y los Lorena, que sabemos que acabarán llegando incluso al trono imperial, a la muerte del emperador Carlos VI. Y bueno, hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias.